El país despertó con imágenes que nadie esperaba, fotografías de reclusos vestidos de naranja, con la cabeza agachada, rodeados por militares, dentro de una estructura de máxima seguridad recién construida. No eran personas cualquiera, eran figuras vinculadas durante años al poder político y a estructuras ilegales que operaron dentro y fuera del país. Entre ellos, uno de los nombres más polémicos de la política nacional, Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, ahora trasladado al nuevo centro de detención de máxima seguridad en Santa Elena, conocido como la cárcel del encuentro. El gobierno de Daniel Noboa no lo anunció con anticipación. No hubo advertencias ni filtraciones. Solo ocurrió rápido, silencioso, quirúrgico. Todo empezó la madrugada del 11 de noviembre. Cuando la mayoría dormía, la vía a Daule fue bloqueada en ambos sentidos. Un convoy de 17 buses, escoltado por motocicletas policiales, unidades tácticas, agentes de tránsito y apoyo aéreo, salió desde Guayaquil. Helicópteros sobrevolaban la zona, drones acompañaban el desplazamiento. La operación se ejecutó en total hermetismo. Ni siquiera los funcionarios que trabajaban en los centros de detención sabían cuántos reclusos serían movidos ni hacia dónde iban. La orden era clara: trasladarlos sin posibilidad de reacción. Horas después, el ministro del Interior, John Reinberg, lo confirmó. La Roca, el centro de máxima seguridad utilizado durante años para recluir a figuras de alto riesgo institucional, había quedado completamente vacía. Todos sus reclusos fueron movidos a la cárcel del encuentro, un nuevo complejo construido en Santa Elena con una inversión aproximada de $52 millones. La capacidad del centro supera las 700 personas, pero Noboa afirmó que solo los más peligrosos llegarían al primer bloque operativo. Jorge Glas no era el único nombre de peso entre los trasladados. En la lista aparecen individuos condenados por hechos graves que marcaron los últimos años del país. Está Pablo Muentes, ex legislador del Partido Social Cristiano, sentenciado por liderar estructuras ilegales que infiltraron el sistema judicial. También fue trasladado Carlos Ángulo, implicado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Junto a ellos llegó Fabricio Colón Pico, con antecedentes en la provincia de Pichincha y señalado por intimidación en contra de Diana Salazar, ex fiscal general del Estado. Otros nombres generaron aún más impacto: alias Fede, alias Patucho Celso y alias Topo, vinculados a estructuras ilegales conocidas por su capacidad de operar dentro y fuera de los centros de detención. También llegó alias Palanqueta, señalado de orquestar hechos extremos en el centro de detención de Cotopaxi, y alias Negro Tulio, identificado por liderar redes ilegales en Durán, infiltrando dependencias municipales para obtener beneficios y control territorial. La operación incluyó además a Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, quien había logrado salir de un centro de máxima seguridad meses atrás mediante una acción judicial, y un ciudadano de origen serbio, investigado por coordinar operaciones ilícitas de contrabando de sustancias prohibidas hacia Europa. Todos ellos trasladados en una sola noche bajo la misma directriz: cortar la comunicación, romper el control y desarticular la coordinación de grupos ilegales desde los centros de detención. Para el gobierno de Noboa, la operación fue un mensaje político y operativo al mismo tiempo. No hubo discursos, hubo resultados. El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos, escribió Daniel Noboa en su cuenta oficial, acompañando su publicación con fotografías del operativo. Minutos después, añadió otra frase que se volvió tendencia: ya empezarán con la quejadera. Antes de continuar, si esta información te está resultando útil, suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás siempre informado sobre las noticias más importantes de Ecuador y del mundo, contadas con claridad y sin filtros. Continuamos. Mientras los reclusos eran bajados de los buses y colocados en el piso, uno al lado del otro, en la cárcel del encuentro, ya los esperaban equipos tácticos. El protocolo fue estrictamente militar: cabello cortado, revisión corporal, clasificación por nivel de riesgo, aislamiento inmediato. Noboa sabía que si la operación se filtraba antes de ejecutarse, el riesgo era alto. Por eso lo hicieron en silencio, sin cámaras oficiales, sin ruedas de prensa, solo resultados. Pero la operación no solo tenía un objetivo logístico, también tenía una carga simbólica: recuperar el control del sistema penitenciario, un espacio que durante más de una década estuvo dominado por estructuras ilegales que dictaban órdenes desde adentro hacia afuera. Noboa le dio un giro directo a esa lógica: los sacó, los aisló y los concentró en una prisión diseñada para impedir comunicación externa. La imagen del ex vicepresidente Jorge Glas, con uniforme naranja y la cabeza agachada, golpeó con fuerza a la clase política, no solo por lo que representa él como figura del pasado, sino por lo que representa el traslado, el fin de
de los privilegios, el fin de las negociaciones ocultas, el fin de los intocables. Mientras algunos celebraban el golpe al poder ilegal dentro del sistema penitenciario, desde el correísmo estalló la indignación. Para ellos, este traslado no era un acto de justicia, sino un acto de humillación. Pero la ciudadanía vio otra cosa, un presidente que toma decisiones. Porque por primera vez en años, el Ecuador vio algo que parecía imposible. Los poderosos también pueden caer. La reacción política tras los traslados no tardó en explotar. El correísmo, incapaz de contener la sorpresa, salió de inmediato a cuestionar la decisión del gobierno. Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, escribió en redes sociales: "No puede ser más miserable porque no es posible", arremetiendo directamente contra Daniel Noboa. La prefecta Paola Pavón también reaccionó. Señaló que se trataba de humillación y venganza. Incluso Rafael Correa intervino desde el extranjero. Publicó que los verdaderos criminales deberían estar en ese centro de detención, intentando desviar la conversación hacia empresarios o exfuncionarios. Pero lo que Correa omitió decir es que la nueva prisión no se diseñó para satisfacer vendetas políticas, sino para aislar a quienes han utilizado el sistema penitenciario para operar desde adentro. Era un golpe directo al corazón de las estructuras ilegales: cortar comunicación, eliminar jerarquías internas y reducir poder. Mientras la oposición apelaba a emociones, el gobierno se apoyaba en resultados. La cárcel, La Roca, quedó vacía por completo. Los más peligrosos se encuentran ahora bajo un esquema de vigilancia militar con protocolos inéditos en el país. Daniel Noboa no necesitó discursos filosóficos ni teorías de persecución. Necesitó tomar decisiones y lo hizo en cuestión de horas. Su mensaje era claro: en su gobierno, la seguridad no es un concepto abstracto, sino una acción. En los pasillos políticos, el traslado de Glass provocó una reflexión incómoda. Noboa hizo en una noche lo que gobiernos anteriores no hicieron en años. Rompió un tabú que ningún presidente se había atrevido a tocar: mover a los intocables. Durante más de una década, el país vivió bajo la idea de que ciertas personas nunca enfrentarían las mismas condiciones que los demás. Noboa desmontó ese mito en un solo operativo. Las implicaciones de este movimiento son profundas. Primero, reposiciona al Estado como autoridad dentro del sistema penitenciario. Durante años, los centros de detención fueron espacios donde las decisiones se tomaban desde adentro hacia afuera. Hoy, el flujo se invirtió. El Estado volvió a mandar. Segundo, envía un mensaje claro a la ciudadanía: hay un gobierno dispuesto a asumir costos políticos con tal de recuperar el control. Y tercero, deja sin discurso a la oposición porque no pueden defender un sistema donde reclusos peligrosos tenían privilegios. Pero hay una consecuencia adicional que pocos analistas se atrevieron a mencionar. Este operativo cambia el tablero político rumbo a las próximas elecciones. Noboa construye una narrativa de liderazgo basado en hechos, en contraste con la narrativa correísta que se centra en el victimismo y el conflicto emocional. Las imágenes del traslado no fueron solo simbólicas, fueron estratégicas. Comunican que el país dejó de estar secuestrado por intereses ocultos. En lugar de hablar, Noboa actúa. En lugar de quejarse, ejecuta. Dentro de la ciudadanía surgió una percepción que no se veía desde hace años: sensación de orden. El Ecuador llevaba demasiado tiempo acostumbrado a ver que las noticias mostraban caos en los centros de detención. Cada operativo era una amenaza de nuevas disputas y la población vivía con la idea permanente de que el Estado había perdido el control. Pero esta vez sucedió lo contrario. El gobierno tomó la iniciativa, planificó, ejecutó y entregó resultados. Fue una señal interna y externa. La autoridad volvió. La cárcel del Encuentro pasó a ser el símbolo del nuevo modelo penitenciario del país: disciplina estricta, control de comunicaciones y vigilancia militar permanente. No se trata de un centro más, es el mensaje de que la era del privilegio y del poder desde los centros de detención terminó. En redes sociales el sentimiento fue claro: mientras un grupo reducido defendía la narrativa de victimización, la mayoría celebró la decisión. Las imágenes se viralizaron con una frase recurrente: por fin alguien hace lo que hay que hacer. Ese es el verdadero efecto político del traslado. Noboa incrementa su capital de liderazgo porque demuestra que está dispuesto a enfrentarse a los grupos que históricamente han tenido más poder que el propio Estado. La pregunta ahora no es por qué lo hizo, la pregunta es por qué nadie lo hizo antes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este operativo marca el inicio del control real del sistema penitenciario? ¿O piensas que los grupos de poder volverán a reaccionar para recuperar terreno? Déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo video.